El Montepío de Fundación nació en el 92 porque el Nacional Monte de Piedad se iba a huelga y el gobierno del Distrito Federal le pide a mi padre que arme un Montepío porque la gente necesitaba una solución. Lo que vimos nosotros es, si no empezamos a resolver el problema financiero de este segmento de la población, el círculo de la pobreza no se rompe. ¿Y por qué caen tanto esos? Porque el sistema está hecho para destruir la autoestima del niño. Si tú ves el modelo educativo, cómo se construyó, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era cómo creo obreros, cómo creo personas obedientes que sepan leer, que sepan manejar una instrucción y que obedezcan. Había una niña en una escuela. Sus primeros años la mamá la tuvo que amarrar a la cama porque salía a trabajar y la dejaba sola. Entonces, claro, su nivel de estimulación y desarrollo cognitivo estaba muy por abajo. Entonces, entra a la escuela y trae un rezago muy fuerte. Tenía 10 años y no podía hacer un rompecabezas de 4 piezas. La metemos al programa de APF. Al acabar el programa en el verano, podía hacer un rompecabezas de 100 piezas. O sea, le reconstruyó una de las inteligencias más importantes, que es la espacial. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Bienvenido a La Revolución de la Riqueza, estimado Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también muy contento de tenerte por acá. He escuchado maravillas y también he conocido el proyecto por mucho tiempo. Y me da mucho gusto tener aquí al presidente de la Fundación Donde. Pero quiero que me platiques antes de ti. O sea, platícanos lo más para atrás que te puedas y cuéntanos la historia de quién es Eduardo. Nací en la Ciudad de México, aunque mi primera infancia es en Jalapa, ¿no? Porque mi familia y mi papá tenía ranchos azucareros y un ingenio azucarero allá. Luego nos vinimos a la Ciudad de México, entonces prácticamente mi vida es en la Ciudad de México, toda mi vida de estudiante, estudié en el Liceo Franco-Mexicano. Soy el segundo de 5 hermanos, acabo la prepa en el liceo, luego estudio en el ITAM Economía, me voy a estudiar fuera, hice 2 maestrías, una maestría en políticas públicas y una en negocio, en administración de empresas, el MBA, ¿no? En Boston, en la Universidad de Harvard. Antes de haberme ido ya estaba trabajando en gobierno, ¿no? Como que siempre me apasionó mucho el poder impactar a la sociedad, ¿no? Realmente, ¿cómo puedes hacer más por transformar y que la sociedad avance y evolucione y evidentemente, pues en nuestro caso, México, ¿no? Entonces, desde chico yo ya traía esa motivación, en gobierno la empiezo a ejercer de alguna forma en lo que se puede, ¿no? Como una pieza en una construcción muy compleja. Regreso de estudiar fuera, me casé, estuve 3 años fuera, me casé después del primer año, regreso a estudiar fuera, todavía entro un par de años en el gobierno, todavía con la semillita de que era la mejor forma de impactar. Y bueno, a los 2 años, pues viene un poquito el desencanto, ¿no? De que pues es un aparato muy complejo, el gobierno, y es difícil mover. Entonces, pues dentro de lo que pude, creo que hice lo máximo que pude. Regresé y estuve 2 años en la Secretaría de Salud con Juan Ramón de la Fuente como secretario. Y después de eso ya me salgo con otro amigo mío que era el subsecretario de Planeación. Hicimos una consultoría en temas estratégicos de gobierno. Y entonces tuve todavía algunos años asesorando al gobierno de cómo, si la llave está abierta, cómo cerrarla. Que a veces es increíble lo evidentes que son y no se hacen. Y entonces tuve todavía un rato en eso, luego me metí a temas de competencia económica, ¿no? Todo este tema de antimonopolios, fusiones, ¿no? Yo como economista. Y también conforme estaba yo entrando en eso, la fundación murió, mi padre murió en 2003, pero ya desde 2002 ya no estaba bien. Entonces, pues prácticamente desde 2002, 2001, 2002 empiezo a tomar ya un rol activo, oficialmente diciembre de 2002, y a partir de ahí, pues digamos que el tema de la fundación se vuelve el tema cada vez más importante en mi vida. Profesional, voy dejando la parte consultora con un socio y me voy abocando prácticamente al 100% a la fundación. En el camino nacen mis 3 hijas, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? O sea, yo tengo 3 hijas maravillosas y la fundación como otra hija, ¿no? Y bien, digo, lo de mis hijas, pues realmente es uno de los motores más importantes, ¿no? Afortunadamente salieron 3 hijas maravillosas,
Entonces, pues me meto de lleno cada vez más en la fundación y digamos que me toca, una etapa de expansión muy fuerte en la fundación. Más o menos la tomé con 20 sucursales en la parte prendaria. La fundación se divide en educativo y financiero. En la parte prendaria la recibo un poco con 20 sucursales aproximadamente y me toca, pues digamos que llevarla prácticamente a 400 sucursales. Wow. Y conforme vas conociendo y profundizando en toda los temas del préstamo prendario, decidimos crear un banco para suplir otras de las carencias, ¿no? El Montepío de Fundación nació en el 92 porque el Nacional Monte de Piedad se iba a huelga y el gobierno del Distrito Federal le pide a mi padre que arme un Montepío porque la gente necesitaba una solución. A partir de ahí arranca, pues como todo, al principio, ya sabes, la rueda va relativamente despacio, ¿no? Y hasta que ya tienes la rueda y todos los engranajes bien, ya puedes meterle velocidad. Y es lo que me tocó a mí, empezamos a meterle velocidad y en el camino nos encontramos que el segmento de la población que atendíamos necesitaba otros servicios financieros, no solo el préstamo de emergencia. Y entonces ahí fue cuando decidimos, porque antes intentamos hacer ciertas cosas, pero el club de Toby y de los bancos no nos dejaba. Entonces dijimos, ni modo, tenemos que unirnos al club. Entonces tuvimos que abrir un banco. Primero un banco con una idea de juntar banco y prendario con ladrillos en sucursales, pero nos dimos rápido cuenta que había que separar las cosas. Estudiamos a dónde iba la banca en el mundo en el 2018-2019 y ahí tomamos la decisión, vámonos por un banco digital y abierto. Esa era la filosofía. El mundo va para allá. Digital, pues está claro por qué. Abierto, ¿en qué sentido? ¿Cómo bajamos las barreras de los bancos? Para que mucho más grupos poblacionales puedan ser atendidos, ya no solo por banco, que es parte de toda la forma de pensar. ¿Cómo hacemos que los bancos sean un commodity, no algo infranqueable? Y que todo el mundo pueda ser un banco. Esa es un poco la filosofía del modelo de Open Bank. Y entonces ya nos lanzamos, fue todo un proceso complejo de construir un banco digital y abierto. Y bueno, pues es a lo que me he dedicado ahora sí que en estos últimos años de manera muy intensa. La fundación también, probablemente lo que más me ha movido es la parte educativa, ¿no? Uh-huh. Hace 27 años iniciamos un modelo educativo increíble. Yo te diría que es de lo más poderoso. Así como en otros rubros no, a nivel educativo sí te diría que somos punta de lanza lo que estamos haciendo. Y es una de mis grandes pasiones, ¿no? Cómo no solo lograr que ese segmento de la población más vulnerable y con menos oportunidades tenga oportunidades, pero además eleve su nivel de conciencia, ¿no? Y entonces nuestro trabajo a nivel educativo es increíble y si quieres en el camino de la plática, vamos ahondando en esa parte porque sí creo que es algo único, poderosísimo y con un impacto muy profundo en las niñas y niños más vulnerables del país. No, pues increíble y felicidades por el aceleramiento de todo este movimiento. Y me quiero ir ahora sí que 100 años para atrás. No sé si sea tal vez tu bisabuelo, Rafael Donde, que fue quien fundó todo este proyecto a principios del siglo pasado. Sí, mira, Rafael Donde Preciat es mi tío bisabuelo. Es tu tío bisabuelo. Okay. Y entonces él en 1905 hace su testamento diciendo, voy a dejar todo lo que tengo a la educación. Pese a que no se casó, pero tenía sobrinos, ¿no? ¿Y por qué hizo esto? A Rafael Donde Preciat le toca un momento del país muy peculiar, ¿no? Muy trascendental en la vida del país. Número uno, él recibe una beca para estudiar en San Ildefonso Leyes. Él vivía en Campeche y gracias a esa beca estudia leyes y se vuelve un abogado connotado, es muy cercano a Benito Juárez y a todos esos personajes de aquella época y entonces está en todos los ires y venires de Benito Juárez en el camino, ¿no? Las huidas, ¿no? Luego le encargan reconstruir el Senado había desaparecido y entonces reconstruye el Senado y es el primer presidente del Senado. Entonces tiene toda una época como en una función pública en su primera etapa como abogado en la construcción de un país, ¿no? Huyendo con la invasión francesa, etcétera, ¿no? Y luego al final de la etapa de Benito Juárez, ya con Porfirio Díaz, él decide dedicarse a la práctica privada y se vuelve un abogado, pues probablemente el abogado, uno de los 2 o 3 abogados más connotados del país en aquella época, y hace una gran fortuna en base a su trabajo de abogado, y pues era muy austero. Entonces, sí logra amasar una gran fortuna, y entonces en 1905 dice, pues yo todo lo que tengo se lo debo a una beca, que me dio la oportunidad de ser quien soy, en 2 sentidos, a nivel profesional desarrollarme y la oportunidad de servir, ¿no? Su gran tema es el privilegio de servir, ¿no? Ese es como
Y la educación y esa beca es el factor que lo permitió. Entonces dice, todo lo que yo tengo no va para sobrinos, no, va para que otros niños como yo tengan la oportunidad. Y entonces así arranca. Su legado, él muere en 1911 y el problema es que pues, entra la revolución, le encarga a su hermano Eduardo Donde de Preciat, mi bisabuelo, le encarga que cree la fundación. Por toda la revolución no la pueden crear hasta 1919. Y entonces en 1919 arranca la fundación, luego viene un periodo, en ese periodo hacen centros de oficio, orfanatorios. Como estaba la revolución recién terminada, había muchos niños huérfanos o muchas mujeres sin esposos. Entonces la fundación cumple un rol ahí de no solo dar educación, sino alojar y tener niñas y niños que vivían en las escuelas. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y entonces también hay un grupo de refugiados importantes. Entonces también México, la fundación recibió a niños y niñas de fuera del país que pues llegaron sin nada, huyendo de las guerras. Y esa es la primera etapa de fundación. Luego viene un momento en donde el gobierno de Calles, por la guerra cristera, incauta a las fundaciones. Y entonces incautan a la Fundación Donde, como a otras, y pues prácticamente la saquean, ¿no? El gobierno necesitaba mucho dinero y pues esta era una fuente fácil. Luego en 1948 se la devuelve Miguel Alemán a mi abuelo, porque resulta que mi bisabuelo Eduardo Donde Preciat le había salvado la vida al general en Veracruz. Lo tenían ya acorralado las fuerzas del gobierno, al general revolucionario Miguel Alemán, y Eduardo Donde Preciat lo protege, lo esconde en el ingenio él y a todos sus soldados, y en 1948 Miguel Alemán, siendo presidente, ya el hijo, se la regresa a mi abuelo, pero le dice, pues nada más no le rasques para atrás. Y entonces pues, realmente mi abuelo recibe una fundación con propiedades, muchas de ellas con rentas congeladas, en un estado que te diría de supervivencia, ¿no? O sea, vivía al mínimo, casi no podía ni apoyar, ¿no? Y entonces en ese proceso mi abuelo entregan las escuelas a jesuitas y a distintas órdenes, porque no, con la parte del sindicato de maestros pues no las podían operar, se acaban entregando. Y la fundación pues tiene una etapa de, te diría, de vivir al mínimo hasta que arranca el Montepío en 1992. Y ahí arranca como una nueva etapa, que es la etapa moderna, ¿no? En la fase de construcción del primer Montepío y los primeros módulos educativos. Y luego viene la etapa de expansión, prácticamente a partir del 2002, que me toca, y pues hasta donde estamos hoy en día. Básicamente es el recorrido histórico de una manera muy rápida. Increíble, increíble historia y aparte muy significativa en todos estos momentos tan representativos de México. Y creo que la pregunta obligada es, ¿cuál es el modelo de negocio de una fundación? O sea, digo, independientemente de los saqueos y demás, ¿cómo es que perdura en el tiempo una fundación? ¿Cómo crean dinero? ¿Cómo hacen dinero? En fin, ¿cuándo fueron saliendo todos estos distintos negocios que me imagino que hacen que la fundación sea sostenible, más allá de la riqueza en su momento? Sí, mira, yo lo que te diría es, la primera etapa pues se basó en todo lo que había dejado. Okay. La segunda etapa pues eso ya no existía. Claro. Entonces, ¿cómo logras impactar si no tienes recursos? Claro. Entonces, ahí viene el modelo del Montepío, que es una función que tiene dos vertientes. Apoya a una población en una situación de emergencia, le resuelve un problema. Como Montepíos tenemos tasas mucho más bajas que los privados. Y por otro lado, eso te da recursos para cumplir tu labor, ¿no? Que en este caso, el de fundación es la parte educativa dirigida a niños de 4 a 12 años, ¿no? Entonces, el Montepío creo que cumple esa gran función de dar recursos y a la vez resolver una problemática, ¿no? Porque puedes resolver problemáticas como puede suceder en un número de casos, ¿no? A veces, por ejemplo, yo me acuerdo en épocas de pandemia, pues a veces te llegaban a empeñar un martillo, ¿no? 100 pesos, 150 pesos. Tú sabes inmediatamente que eso es para comer, ¿no? Yeah. Para comer ese día, ¿no? Puedes tener otros que lo que no tienen es para pagar la raya porque no les pagó el gobierno, ¿no? De la carretera, ¿no? Y necesitan pagar la raya y entonces van y empeñan y es otro modelo. Pero lo que estás es ante un segmento de población que por distintas razones no puede acceder a una fuente de financiamiento
o de solución inmediata de un problema financiero, tú se la resuelves y con los recursos que te deja potencializas la educación, en parte para que por lo menos la siguiente generación que hoy tuvo que empeñar por circunstancias históricas, Claro, a lo tenga esa mejor plataforma, tenga esa base para así, desarrollarse. y a lo mejor los hijos ya no tengan que vivir esa situación y puedan salir del círculo de la pobreza a través del apoyo educativo. Sí, resuelves el corto plazo, pero también resuelves el largo plazo a través del modelo educativo. Así es, ese es justo. Y en la parte, entonces empiezan con ese tema de los empeños, pero lo evolucionan a un tema ya bancario, ¿no? O sea, platícanos un poco cuál fue esa necesidad, digo, lo decías un poco ahorita de este club de Toby, de los bancos, pero cuál fue esa necesidad o cuál fue la visión y más bien, ¿cuál es la visión ahora? Porque todo ese tema del open banking y el modelo digital, pues es lo que existe en los países desarrollados, ¿no? Y aquí, lejos de verlo probablemente como un tema de negocio per se, también me parece seguramente lo estarán viendo como un tema de desarrollo de todo este tema de la inclusión financiera que tanta falta hace también aquí en el país. Así es. Pues mira, Fundación no tiene fines de lucro. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en hacer algo, no estamos pensando en cómo hacernos ricos. Sí, no es una empresa, no tiene acciones. ¿No? O sea, realmente los accionistas son los niños que reciben todos los remanentes para los módulos educativos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de, oye, necesitamos hacer un banco, es básicamente porque lo que vimos es quién está atendiendo las necesidades financieras de este grupo de la población. Un poco lo que veíamos en la parte educativa es que nosotros hacíamos un proceso de transformación increíble, ¿no? Con los jóvenes, y veíamos cómo los empoderábamos, daban un brinco, pero al momento de salir a desarrollarse profesionalmente, pues estaba todo cerrado. Es decir, no tenían oportunidades, pues ni de crédito para arrancar un negocio, ni de ahorro, ni cuentas, ¿no? Todo era, o sea, cada vez menos, pero acuérdate, aquella época, pues abrir una cuenta, que tienes menos de 5,000, 8,000 pesos, pues tu fee mensual, ¿no? Te cuesta. No solo dejar el dinero, no solo no te pagan por el dinero que dejas, sino te cobran. Entonces, claro, ¿cómo crees que esa población se va a bancarizar? Pues imposible. Y si no se bancarizan, no tienen una estructura financiera en su vida, ¿no? Claro. Para poder ir ahorrando, para poder ir viendo en qué gastan, ¿no? Todo eso va dando estructura financiera a una persona. Entonces, lo que vimos nosotros es, si no empezamos a resolver el problema financiero de este segmento de la población, en lo que nos toca, ¿no? El círculo de la pobreza no se rompe. No solo es la educación, también es habilitar las posibilidades de desarrollo profesional, empresarial, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí tomamos la decisión de empezar a bancarizarlo. Primero lo que hicimos fue con asociaciones con bancos, a ver si podíamos hacer algo, pero ahí pues la puerta se cerró. Claro. Tuvimos que ir hasta conseguir a un grupo en Argentina para que nos dieran una tarjeta de crédito y fue un desastre. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de, pues tenemos que hacer un banco. Y dimos el paso, muy complicado obtener la licencia, pero hubo una ventana que se dio y pudimos sacar la licencia de banco. Hoy en día está prohibido para cualquier institución sin fines de lucro o para cualquier AC tener un banco, pero pues nosotros agarramos la ventana cuando estuvo abierto. Y entonces nos lanzamos ya a la construcción de ese intento, ¿no? ¿Cómo vamos resolviendo cada vez más la problemática financiera de ese segmento de la población y no solo la educativa? Y digamos que esa fue la motivación de crear el banco. ¿Y cómo? O sea, porque la pregunta también hay obligada es cómo lo haces viable, ¿no? O sea, muchas veces estos segmentos no son deseados justamente por los bancos porque no son rentables. Pero ¿cómo inviertes tal vez esa ecuación, en fin, en su visión y cómo hacen que el proyecto sea sostenible? Mira, yo te diría que la clave viene en parte con la era de la digitalización. A lo mejor con sucursales de ladrillos, con gente operando, pues no es viable atender, pero con la era digital, el costo marginal de un tradicional es cero. Es cero, ¿no? Sí hay hay costos operativos de la tarjeta y todo el procesador y cosas así, pero son muy pequeños, ¿no? O sea, casi te diría una cuenta que mantiene 3,500 pesos de saldo promedio al mes por lo que inviertes en el intradía, ese dinero se cubren los gastos, ¿no? Yeah. Entonces, te diría que eso es viable hoy.
Hoy no hay razón por la cual ese segmento de la población no pueda tener acceso a casi los mismos servicios, ¿no? Porque ¿qué hemos hecho? No solo les arrancamos ya la posibilidad de que todo ese segmento que va a los Montes Píos, a las casas de empeño de fundación, le estamos dando y le estamos abriendo su cuenta, ¿ok? Cero costo, cero depósito mínimo, y el otro elemento fundamental en la ecuación, que puedan ahorrar e invertir a tasas razonables. Tú chécate cualquier banco, la gran mayoría de los bancos, para poder tener acceso al privilegio de una tasa de interés a tu inversión o a tu ahorro, necesitas montos mínimos, ¿no? Por ejemplo, 100,000 pesos uno de ellos. ¿Cuándo van a ahorrar? Pues nunca. Claro, entonces, no hay incentivos. No hay incentivos. ¿Cuándo los vas a ir educando en el ahorro? Pues nunca, porque no pueden arrancar. Tienen que poder, si quieren arrancar con 500 pesos, hay que dejarlos arrancar con 500 pesos de ahorro. Claro. Entonces, nuestro modelo así está, cero costo transaccional, cero costo por la cuenta, y 2, promover que empiecen a ahorrar desde 500 pesos, 700 pesos, 800 pesos, lo que sea, pero que vayan educándose a ahorrar. Y luego la propia aplicación, pues también les va dando pues el comportamiento de sus gastos conforme la usen cada vez más, ¿no? Es un proceso de acostumbrarse y de educar. Y en ese sentido, lo que vemos es que está una posibilidad para que ese segmento de la población, subatendido o no atendido, empiece a crecer en la escala de posibilidades de desarrollarse profesionalmente y de hacer un patrimonio en la medida en que tenga estas herramientas. Sí, y aparte la oportunidad es gigantesca, ¿no? En fin, ciertos datos que recuerdo, pues no sé si era el 50, 60% de la población adulta no tiene cuentas de ahorro, ¿no? Y las que tienen después nada más las utilizan para que les depositen y retiran el 100% de los recursos. Así es. Y ustedes con esta base de todo el tema de las casas de empeño, seguramente podrán impactar a mucha gente que ya tiene la misma necesidad. O sea, ¿qué han visto ustedes desde esa óptica? O sea, ¿qué datos tienen y ahorita cuál es la población a la que están acercando? No sé si nos puedes compartir algunos números. Sí, mira, varía mucho por el tipo de ciudad, ¿no? O sea, ciudades grandes como la Ciudad de México, pues tienes prácticamente un 70% que ya tiene alguna cuenta. En el modelo que dices, generalmente, les depositan e inmediatamente sacan el dinero, ¿no? Entonces, más o menos el 70% tiene alguna cuenta con servicios y límites muy básicos y muy limitados, y siempre con un escepticismo de los clientes. Como desconfianza. Desconfianza, ¿no? Por lo que ha pasado históricamente. Si te vas a una población como Pijijiapan, por ejemplo, pues ahí ya estás hablando que el 75-80% no tiene cuenta, ¿ok? Entonces son situaciones muy, muy distintas, y en todos los casos lo que estamos haciendo es dándole la opción que el préstamo prendario ya no solo sea en efectivo. Por diversa razón, quieres, te lo depositamos ya a tu cuenta. Y entonces ya tienes tu cuenta, y conforme vas pagando, además, el día que quieres, en el momento que quieras, te lo reactivamos y se te deposita en forma automática. Tú redispones tu crédito, por ejemplo. Entonces estamos dándole la posibilidad a través de la aplicación móvil al cliente, número 1, de ir viendo todos sus pagos y cómo va cubriendo. Y número 2, de ante cualquier emergencia redisponer, que esa es la base. Por otro lado, tiene algún sobrante, pues también puedes empezar a ahorrar. Y ahí sí, hacer tu cajoncito para empezar a ahorrar, te da un retorno, un retorno. Ahorita estamos pagando prácticamente CETES, lo que prácticamente ningún banco lo paga. Ninguno. ¿No? Los grandes bancos como que atienden este segmento, como un Coppel, como un Azteca, pues pagan 4%, cosas así, cuando pagan, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si vamos educando, confiando y dando ese pequeño retorno, aunque sea poco, el tema es la educación de ir ahorrando, ¿ok? De un esquema histórico en México de vivir del préstamo, ¿cómo vamos moviéndolos a una sociedad que vaya también ahorrando? Claro, casi que rehabilitando a la población, bueno, educando, concientizando, porque muchos de estos temas son pues completamente invisibles para ellos, ¿no? No los conocen, nunca los han tenido, y como dices, inclusive han tenido mucha desconfianza porque en su historia, pues seguramente han habido momentos en los que les han quitado esos recursos. En fin, venimos de momentos en donde el mismo gobierno, pues a veces hacía este tipo de situaciones como lo que le pasó a la fundación hace
hace varias décadas. Entonces existe una desconfianza muy palpable de este tipo de población, sobre todo a las grandes instituciones. Sí, sí, desde entrar a la sucursal bancaria ya, ¿no? O sea, normalmente eran muy mal recibidos, ¿no? O sea, para entrar a uno de los grandes bancos eran muy mal recibidos. Y luego, en una era en donde, pues, la consulta de saldo, pues, o era ir a la sucursal o llamar por teléfono, ¿no? Luego, o a través de la página, ¿no? Barreras, ¿no? Y poco a poco se daban cuenta, ¿no? Que pues habían metido 3,000 pesos y con Claro. 3,000 pesos, pues el cobro de Sí, ya tenían comisión. 2,500. Exactamente, ¿no? Entonces les iba menguando su patrimonio. Entonces hay una desconfianza natural que se está revirtiendo poco a poco conforme existen estas opciones digitales, visibilidad total, en todo momento puedes ver lo que está pasando, una educación también en el tema del ahorro, que es el nuevo paso. Primero fue cuentas digitales sin costo, y ahora viene lo que está sucediendo, ahorro y retorno al inversionista. Ahorita es a grandes, con montos mínimos, pero yo estoy seguro que lo que estamos haciendo nosotros va a ir impactando, ¿no? Va a ir impactando y va a ir generando que otros empiecen a pagar un retorno decente. Correcto, dado que los costos transaccionales hoy son muy bajos con cuentas digitales, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que también, en fin, se ha visto en estos últimos años con la entrada de Nubank, con la entrada de nuevos jugadores, con todos estos jugadores fintech que han empezado a pagar tasas con el mismo GBM, crecido de manera muy importante, que poco a poco, pues esas irregularidades o esas oportunidades que muchos bancos han aprovechado, pues se van eliminando. El otro día estaba viendo los estados financieros de BBVA y es increíble, ¿no? Son creo que el 37% de las ventas del grupo a nivel global. Mundial. BBVA México. Sí. Pero cerca del 70% de las utilidades. Claro. Porque en México, y digo, estos datos seguro lo conoces, pero hay cerca de 250,000 millones de dólares en cuentas a la vista al 0%. 250,000 millones de dólares que son más que las reservas internacionales. Y pues obviamente no hay un conflicto de interés gravísimo, ¿no? Y tienen programas de educación y todo, y es muy loable que lo tengan. Pero por otro lado, su modelo de negocio pues está en conflicto, ¿no? Así es. Sobre todo porque también tienen que atender a los accionistas de la empresa, ¿no? Así es. En este sentido, todo lo que están haciendo ustedes, pues el único beneficiario son los niños y todos los beneficiarios per se de la fundación. No tienen accionistas. Así es. Lo cual crea un modelo de origen mucho más alineado con un tema de responsabilidad social. Ahora, para terminar este tema de todo el tema financiero dentro del componente de la fundación, me gustaría preguntarte cuál crees que haya sido la clave dentro de esta generación de confianza con sus usuarios. Mira, yo lo que te diría, la generación de confianza, aunque no lo creas, porque hemos hecho muchas encuestas, nosotros cuando nos comparábamos, oye, en tu nivel de satisfacción y confianza entre nosotros y un banco, infinitamente nos preferían sobre un banco, por más de una razón. La primera es, tienes a alguien que te escucha. Mientras evalúan, hay una plática, sobre todo porque vienen en un momento difícil, ¿no? Claro. Entonces, que alguien los escuche, en un banco jamás los van a escuchar, ¿no? Tú imagínate a alguien. Sí, al revés, ya. ¿no? Entonces, aquí los escuchamos. Entonces, hay un trabajo ahí, que aunque no sea abiertamente una función de negocio, hay un trabajo y nosotros, con toda la parte educativa, hemos podido fortalecer esa parte en donde nuestra gente en sucursales sabe que tiene que escuchar, ¿ok? Y tiene que escuchar al cliente y atenderlo, no solo en su necesidad financiera, sino en su necesidad de plática. Por darte un ejemplo, una sucursal que tenemos aquí en la Ciudad de México, vieron, porque les pasamos el reporte, pues que había un señor que llevaba 1 año y medio empeñando su licuadora, pagaba los intereses, ¿no? Un préstamo a lo mejor de 400, 500 pesos, no lo sé, pagaba los intereses mensuales, ¿no? Pero llevaba 2 años, ¿no? Y entonces los compañeros de la sucursal dicen, pues hagamos un fondito entre todos y ayudémosle a pagar su licuadora, ¿no? Y que pueda sacar su licuadora. Y entonces llega el cliente y le dicen, pues hicimos un fondo para que pueda pagarla y ya se pueda llevar su licuadora. Y el cliente les responde, pero ¿que ya no quieren que venga? Es decir, era un señor ya grande, ¿no? Y lo más valioso para él era llegar a un lugar en donde lo escuchaban.
Sí, un lugar Entonces, donde podía ir a tener conversaciones, casi que su terapia, ¿no? así es. Entonces, ¿qué te diría? Compañía. ¿Qué te diría? Hay todo un tema de confianza que se genera en el préstamo prendario, o porque traes una joya familiar, ¿no? Y entonces platicas, es la joya de tal, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de confianza. Luego, evidentemente, cómo respondes, ¿no? Pues que le cuides su joya, que hagas todo lo posible para que la recupere, le recuerdes los pagos, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos sido así como lamentablemente llegaron competidores privados que a veces hacían más negocios y la perdían, nosotros hemos hecho todo para que la recupere, todo. Entonces, ahí se va generando confianza. 3, pues nos ven y nos han visto a lo largo de los últimos 30 años que estamos ahí y no nos vamos, ¿no? Entonces va generando confianza y confianza. Y esa es la base por la cual ahorita que metimos la opción de que abran sus cuentas en el banco, pues hemos tenido una gran respuesta, ¿no? No, pues extraordinario. Y todo eso, para cambiar ahora de capítulo, el tema de la educación, que me entusiasma mucho porque dijiste un par de palabras que me parecen fundamentales y además estoy convencido de que el camino para el bienestar social del país y de la región y del mundo es a través de la educación, ¿no? Y a través de la conciencia. Y juntaste esos dos conceptos ahorita que describiste todo lo que están haciendo. Entonces, platícanos un poco de dónde nace y sobre todo cuál es el modelo educativo que los hace únicos. Mira, nosotros más o menos hace 30 años nos metimos mucho a entender cuál era el modelo educativo de las escuelas ideal, ¿no? Vimos Finlandia, vimos algunas escuelas en Estados Unidos, los distintos modelos, desde el más conservador como un Montessori hasta Waldorf. O sea, recorrimos todo. Y instrumentamos 2 escuelas con este modelo. Una a las afueras de Guadalajara, y otra en Coatepec, Veracruz. Y después de 1 año y medio, 2 años de trabajar en ese modelo de escuela, nos dimos cuenta de 2 cosas. Una, que con los recursos que teníamos, replicar ese modelo, ¿a cuántos niños íbamos a poder atender? Porque construir maestros, todo lo que implica, ¿no? Lidiar con los padres de familia, etcétera, etcétera, y luchar contra un sistema que no es fácil, ¿no? La visión tradicional del educativo. Y entonces ahí lo que decidimos es arrancar un piloto de decir, a ver, el número de escuelas en México va a empezar a bajar. Ya no hay un problema de acceso a una escuela casi, ¿no? Salvo ciertas excepciones, no hay un problema de acceso. Prácticamente todos los niños en el país tienen la posibilidad de ir a una escuela. Lo que no hay es calidad, ¿no? Lo que tienes es un sistema educativo en donde lamentablemente, además, entre más está la escuela en una zona marginada, menos calidad educativa hay. Yeah. Tanto porque mandan a veces a los maestros que menos interés tienen, ¿no? en transmitir, o las condiciones son deplorables de la escuela, ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos es, a ver, no dupliquemos infraestructura de escuela, no dupliquemos maestros que ya están, vámonos al meollo de la educación. Y ese resolvámoslo nosotros adentro de las escuelas. ¿Ok? Y entonces, si hacemos eso, en vez de tener a lo mejor 10 escuelas y tocar a 4,000 niños, podemos tener 200 escuelas y tocar a 80,000 niños. Y el tema es cómo lograr impactar profundamente la vida de niñas y niños de ese segmento, si no somos los que están dando la instrucción académica. Y entonces hicimos un modelo en donde nosotros lo que estamos es complementando. Nosotros entramos a las escuelas y siempre porque el director quiere que entremos, porque los padres de familia quieren que entremos. Es un acuerdo. Y lo que nosotros planteamos es, nosotros no nos metemos con la parte académica. Esa ustedes la dan. No competimos, no los vamos a hacer mal, no los vamos a evaluarlos, nada. Nosotros vamos por 5 pilares, construir 5 pilares en las niñas y niños de este segmento. Número 1, autoestima. Okay. Número 2, visión de futuro. Número 3, manejo de estrés. Número 4, habilidades sociales. Número 5, perseverancia. ¿Qué hemos observado nosotros? Porque previo a lo que hicimos, ¿qué vimos? Contrario a lo que uno piensa, porque es contrario a lo que uno pensaría, el niño o la niña, cuando entra a primero de primaria, tiene un nivel de 10 sobre 20 de autoestima y de visión de futuro. Y tú dirías, pues
conforme le das educación, pues la lógica es que eso vaya subiendo. Y no. Y sucede todo lo opuesto. O sea, el niño llega con 10 y va en picada. Los niveles de autoestima y visión de futuro van en picada radical. Y son los dos factores más importantes en la vida de un ser humano, aunque no lo creamos. Un niño con autoestima y con visión de futuro, aunque no sepa leer, aunque no vaya a la escuela, sale adelante. ¿Y por qué caen tanto esos? O sea, conforme... Porque el sistema está hecho para destruir la autoestima del niño. Si tú ves el modelo educativo, cómo se construyó en Europa, desde 1800, en Alemania y en Inglaterra, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era cómo creo obreros, cómo creo personas obedientes que sepan leer, que sepan manejar una instrucción y que obedezcan. ¿Qué mata eso? Pues mata todo lo que el mundo necesita ahora. Toda la inspiración, todo lo creatividad, que se sale del cajón, mata todas las diferencias. Hay niños que pueden... Estás estandarizando a la gente, estás haciendo una línea de producción. Exacto, que pueden leer a los 4 años y hay otros que podrían leer hasta los 6 o 7 y no pasa nada porque desarrollan otras cosas. Entonces, justamente yo lo que te diría es, con lo que nosotros hemos hecho, nosotros vamos a que más allá de sus maestros, más allá de sus padres, más allá de su ambiente donde viven, esa niña tenga una autoestima, una visión de futuro inigualable. Claro. Que para salir adelante. Y que experimente el amor en un espacio. O sea, lo que nosotros podemos garantizar es que no importa en otros espacios, en ese espacio experimenta el amor, lo cual es poco común para estas niñas y niños. Y entonces un espacio de respeto, de responsabilidad, porque si aquí no regalamos nada, no les damos, no es tema de darles regal, nada, no les damos, no hay nada material. Lo que trabajamos en la construcción de un ser humano. Y estamos de lunes a viernes, de todos los días donde hay escuela, y en vacaciones todavía más, porque estamos de 9 a 6 de la tarde con los niños en todo lo que es programas durante vacaciones, porque la mayoría de estos niños pues no sale de vacaciones. Entonces, cuando todavía más impacto tenemos. Entonces, estamos prácticamente todos los días del año con ellos, y el resultado es impactante, ¿no? O sea, lo que se logra es porque además hemos desarrollado grandes capacidades en cuanto a herramientas de transformación, no solo a nivel emocional, sino a nivel cerebral. Tenemos una herramienta que se llama audiopsicofonología, que desarrolló Alfred Tomatis, y que con música de Mozart, canto gregoriano, un reproductor de 24 bits en vez de 12, y unos filtros hechos en Suiza, después de hacerle una audiometría, le puedes reconstruir el cerebro sin importar que la niña traiga un rezago de 8, 5, 6 años con respecto a sus compañeros. Entonces hemos podido justamente, para nosotros no hay un caso perdido, pese a que estamos en escuelas muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, había una niña en una escuela en donde sus primeros años, la mamá la tuvo que amarrar a la cama porque salía a trabajar y la dejaba sola. Entonces, claro, su nivel de estimulación y desarrollo cognitivo estaba muy por abajo. El estrés, ¿no? Digo, así, más que nada así nació y estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, entra a la escuela y trae un rezago muy fuerte. Tenía 10 años y no podía hacer un rompecabezas de 4 piezas, que hace un niño de 5 o 6 años. La metemos al programa de APF y le empieza a hacer toda la reconexión neuronal. Al acabar el programa en el verano, podía hacer un rompecabezas de 100 piezas. O sea, le reconstruyó una de las inteligencias más importantes, que es la espacial. Entonces, como esos, te puedo enumerar N número de casos mucho más dramáticos, ¿no? De situaciones que viven y que se traducen en lo que están enfrentando. O la generalización, que te diría que tenemos otra herramienta que es la partitura del oyente, que si tú la ves es como si un niño estuviera dirigiendo una orquesta. Cuando uno escucha música es solo una parte del cerebro la que se activa. Pero cuando un pianista interpreta, todo su cerebro está conectado, los 2 hemisferios. Y con la partitura del oyente, sin ser pianista, logramos el mismo efecto. Porque el niño está, como el pianista, está leyendo, está interpretando y está escuchando. Con la partitura del oyente, está escuchando una pieza de Schubert, por ejemplo, está haciendo los movimientos y está siguiendo qué movimientos tiene que ir a hacer. Y genera, de facto, exactamente lo mismo. Se le activan los 2 hemisferios y entra en un estado de presente profundo, además de liberación emocional. ¿Por qué es fundamental? Porque en este segmento
aunque no lo creamos, los niños viven situaciones de muerte, ¿ok? De riesgo de vida todos los días, o en la casa, o en el camino. Entonces, claro, ¿cómo podemos esperar? No es que no tengan capacidad, tienen la misma capacidad que cualquier otro niño a nivel cognitivo, sí, pero están en un estado de estrés, que están en modo supervivencia. Claro. ¿Qué pasa cuando un niño está en modo supervivencia o un ser humano? Pues digamos que toda la parte de la cortisona, lo que activa es la parte motriz para estar listo para correr. Esto es genéticamente la parte de la evolución. Modo simpático, ¿no? Así es. Fight or flight. Exactamente. ¿Cómo esperas que un niño en esas circunstancias atienda a un maestro? Imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pasamos a los salones, les damos las partituras y ¿qué logras? Sí, que entren en modo parasimpático y que se active su Dos capacidad hemisferios emocionalmente tranquilos y claro, aprender. Su capacidad de aprender se multiplica, ¿no? Y entonces, esto es lo que hemos venido desarrollando en la parte educativa, sistematizado, porque lo hacemos antes de pandemia en 200 escuelas, ahorita estamos en 100 y estamos recuperando, porque cerraron todas las escuelas, estamos recuperando el proceso para volver a regresar a 200 escuelas, más o menos 80,000 niños atendidos en el día a día. Y deja tú, atendidos en un proceso de transformación profunda. Y el tema de la autoestima y la visión de futuro, ¿cómo se trabajan? Porque, digo, mencionas toda esta parte cognitiva que sin duda es fundamental. Y nuevamente, pues es seguramente un círculo o vicioso o virtuoso. Pero ¿cómo trabajan la autoestima y el tema de visión? Mira, tenemos varios programas, pero te diría, eso está fundamentado en tres elementos, te diría. Número uno, reciben amor. Un ser humano que recibe amor en la edad correcta cambia radicalmente su perspectiva de vida. Porque cuando nosotros llegamos, no se sienten dignos. Creen que no son dignos de recibir amor, ¿sabes? Entonces, para ellos, estar en un espacio en donde reciben amor ya es una experiencia única. 2, los respetan. Aquí no es el maestro que dice, esto se hace así, se callan. No. Aquí es un lugar de respeto, en donde se respetan entre compañeros y la psicóloga respeta al alumno. No es alguien que va a enseñarle X, Y, Z. Va a acompañarlo en el proceso que él quiera tener de aprendizaje. Completamente distinto. Y 3, responsabilidad. ¿Qué sucede? Ellos son responsables de ejercer las reglas en el módulo, ¿ok? Entre ellos. Ellos son responsables de las actividades. Ellos deciden qué hacer y cómo construirlo y cómo avanzar. Y la cuarta que te agregaría es perseverancia. Conforme van construyendo cosas adentro del módulo, se van dando cuenta que son capaces de materializar. Entonces serían los 4 elementos que te diría que son la base de construir tanto la posibilidad de ver puedo construir a futuro y 2, soy un ser humano digno de amor, respeto, ¿ok? Porque digamos que en la misión de fundación tenemos lo siguiente y decimos que los niños se reconozcan como seres valiosos, únicos y con capacidades extraordinarias. Y eso lo aplicamos en el módulo. Y entonces eso es lo que se logra. Tú oyes hablar a los niños que ya llevan 1 o 2 años en los módulos y te vuela la tapa de los sesos. Su entendimiento de lo que es trabajo en equipo, trabajo comunitario, su entendimiento de lo que es el respeto, su entendimiento de lo que es la empatía, o sea, cosas que vas construyendo a través de eso en el día a día. Y lo ves, no se basta que tú ves los videos y oyes a los niños y dices, no, pues estos niños están en otro lugar. Sí, qué misión tan loable y tan generosa y tan importante, porque al final del día esos niños son el futuro, no nomás del país, sino del mundo. Y tenerlos marginados, además de que es un pecado, porque son la vida de seres humanos, también pues estás marginando a una parte de la población que puede ser fundamental en este cambio de conciencia y en esta evolución también de la humanidad y del universo de manera general. Pero, ¿cómo le hacen para implementar esto? Porque pues me imagino que pues, requiere mucha capacitación, ¿no? Me imagino que a los maestros,
¿Y cómo se compagina también con el modelo educativo que tienen las distintas escuelas? Mira, el proceso en efecto de reclutamiento de las psicólogas, tenemos un equipo de 1 o 2 psicólogas en cada escuela, 1 o 2 auxiliares de la comunidad que apoyan y una terapeuta. Es el modelo. El proceso de reclutamiento es muy estricto porque es muy difícil conseguir psicólogos que puedan aguantar las cosas que le están sucediendo a los niños. Necesitas tener una gran capacidad. Sí, un gran temple, ¿no? Porque Un gran temple porque ves situaciones que, ¿para qué te cuento, no? Un gran temple para poder aguantar. Luego, las vamos formando en un proceso muy completo que incluso acaban con una maestría de la Universidad Veracruzana al terminar 2 años, más allá de que siguen con nosotros. Y estas psicólogas tienen un apoyo diario en sus reportes y semanal en sesiones con el equipo, digamos que central del proyecto educativo, que está dándole seguimiento a qué está pasando, cómo va el módulo, qué está. Y cuando hay situaciones complicadas, evidentemente levantan el teléfono rojo y hoy está pasando esto, ¿qué hacemos? Entonces tienen todo ese apoyo, una formación muy profunda de primer nivel. Y en la parte educativa yo lo que te diría es, nosotros no nos metemos con la parte de educación clásica, ¿no? Lo que den los maestros, lo dan los maestros, ¿no? Más allá de que como tenemos computadoras, muchas veces aprenden a leer, aprenden matemáticas y todo eso ahí, pero nosotros no nos metemos en lo que están enseñando los maestros. Para nosotros la base es, si nosotros logramos que el niño se autoconstruya como un ser con autoestima, visión de futuro, habilidades, ese niño va a salir adelante, va a encontrar las formas de aprender. Y más ahora, ¿no? Más ahora que hoy el acceso al conocimiento está del otro lado, pero digamos que el acceso al conocimiento está mucho más disponible. Es amplio. Así es. Pero lo que no está, como dices, es esa base, ¿no? Y pues si un ser humano piensa que no es valioso, digno de amor, pues no tiene capacidad ni motivación para desarrollar nada. Así es. Entonces, son la base de todo lo que vemos, ¿no? O sea, muchos caen en ciertas organizaciones, ¿no? Pues porque no tienen opción, claro. Porque no tienen autoestima. Es su único lugar en donde se sienten que son parte de algo. Claro. En la medida en que nosotros pudiéramos llegar a todos los niños de zonas vulnerables en México, no a todos, al 10% para lograr el fenómeno de Sheldrake, de la masa crítica, ¿no? Con eso este país cambia radicalmente. No, pues qué increíble, ¿no? El poder del amor, ¿no? Así es. Y que, suena romántico, pero de manera muy práctica. Es totalmente real, ¿no? Es esa pues, necesidad primaria que tenemos como especie, que si no la tenemos, no tenemos sentido de vida, ¿no? Y por eso, como dices, pues desafortunadamente se da este contexto y coyuntura en donde muchas personas, muchos jóvenes, deciden irse del lado oscuro porque es el único lugar en donde verdaderamente se sienten valiosos, se sienten que pertenecen, aun cuando sean temas que probablemente vayan en contra de su misma individualidad y de la humanidad, pero no les queda otra opción. A veces o sea, qué fuerte es la soberbia, ¿no? Y pensar que pues muchos de estos problemas pues, se hacen con dolo, ¿no? Es el contexto en el que nacieron, que no les deja otra opción. Así es. Sí. Pero que se tiene que resolver desde aquí, se tiene que resolver desde la educación, pero también desde el amor. Mucho más importante el amor que el conocimiento. Mucho más. O sea, nosotros, te digo, llevamos 27 años haciéndolo. O sea, nosotros no tenemos la más mínima duda de cómo un ser impactado con amor, respetado, su trayectoria es completamente distinta de vida y en la medida en que estos niños se van construyendo, van tocando alrededor, van tocando a su familia, van tocando los espacios y con la sociedad, la comunidad y luego la sociedad entera se puede ir transformando. Nosotros lo hemos visto donde tenemos módulos que llevan más de 20 años funcionando. Pues claro, cuando nosotros llegamos, tú veías la zona y decías, no, bueno, hasta miedo a entrar a la escuela. Y hoy ves una transformación profunda de todos los alrededores de la escuela, en todos los sentidos, porque esta labor diaria de transformación, estos niños, no hay que pensar que ellos se transforman, empiezan a vibrar a un nivel más alto, más conciencia, y uno cree a veces que
que se queda solo para ellos y es un error. La vibración Claro, permea, transmuta en toda la transmuta y sociedad. permea. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a tener a un grupo de 400 niños en una escuela donde 100 están vibrando ya mucho más alto y otros 200 un poco más alto y a lo mejor un 100 casi no ha cambiado mucho? Ya con eso todo empieza a vibrar distinto en la Sí, escuela. todo permea y todo eso empieza a cambiar y afectar el futuro. Pero al final del día somos dinámicos, ¿no? Si alguien cambia, todo el entorno va cambiando y Así es. un poquito de conciencia va generando más conciencia a nivel colectivo, ¿no? Y sobre todo, pues vas impulsando eso y vas cambiando todo de raíz. No sé si tengan parametrizado o algunas métricas del impacto y de la trascendencia que ha tenido Mira, estos programas. mira, lo que hemos hecho es siempre antes de entrar a una escuela se hace un diagnóstico. Y se hace un diagnóstico en autoestima, visión de futuro, cómo están los niños en todos esos parámetros, ¿no? Manejo de estrés, habilidades sociales. Y al cierre de cada año volvemos a hacer, ya no a todos los alumnos, sino a 40, para que tenga una muestra estadísticamente significativa, se vuelve a hacer el examen, ¿no? Y adicional a eso, hemos hecho estudios más profundos en algunos, no generalizado, pero en algunos de los módulos, en donde ya ha habido un proceso de investigación, tal, y ahí, digamos que ya se demostró lo que sucede, el impacto y los resultados. Entonces, algo que sí hacemos y que nos permite hoy saber que aunque no sigamos haciendo un estudio profundo académico, ya probamos el impacto y ya probamos los resultados. Más allá de lo que ves, ¿verdad? Porque lo que se ve no se oculta. Claro. ¿No? No, pues increíble, que o sea, se me pone la piel chinita de escuchar que existen personas, organizaciones, fundaciones que están ayudando a la gente a tener más amor, que sé que suena algo romántico, pero que es tan fundamental como la vida misma. Y qué increíble que esto esté permeando a ese nivel y, en fin, en lo que podamos ayudar también a que eso se desarrolle. Digo, no sé, tal vez si alguien nos estuviera escuchando y tiene algún grupo educativo o quisiera sumarse o contribuir a esta causa, ¿cómo los podría ayudar? ¿Dónde los podría contactar? Pues mira, están obviamente las páginas de Fundación Donde, ¿no? En donde tienes opción, ya sea de si vas a abrir tu cuenta en un banco que pues a lo mejor se va a llevar las utilidades y todas las ganancias fuera de México, ¿no? Pues ¿por qué no? Contribuir a esta ¿Por qué causa. no abrir tu cuenta en un banco que te da los mismos servicios, te da más rendimiento, no te cobra comisión? Y entonces con eso vas contribuyendo, es decir, no solo a través de donativos, claro que también recibido los donativos, porque pues le cambian la vida profundamente a muchos niños de forma muy directa, pero también de otra forma, si como sociedad y como personas, ¿no? Como personas, nos damos cuenta que nosotros podemos hacer la diferencia, que no nos empoderamos en el sentido de darnos cuenta que nuestros actos diarios hacen una diferencia, ¿no? Y un acto tan simple como ese, mi cuenta en Banco Donde o mi cuenta en uno de los otros bancos. ¿A quién le quiero dejar mi dinero? ¿Quién quiero que se haga rico con mi dinero? Porque lo que sucede es que se hacen ricos con su dinero. Correcto. Entonces, le doy acá el dinero y se hacen ricos para pues, tener más yates, para lo que sea, ¿no? O le doy dinero, le dejo mi cuenta en Fundación Donde me beneficio por los servicios financieros y además el 100% de las utilidades. No es el 5, no es el 3, no, el 100% de las utilidades del banco van al proyecto educativo. Es el único banco social de este país, ¿ok? No teníamos la opción, pero ya la tenemos. Hoy podemos sustituir prácticamente a cualquier banco a nivel servicios financieros de persona. Entonces ahí puedes contribuir y podemos hacer la diferencia. Tú imagínate, el año pasado los bancos tuvieron 240 mil millones de pesos de utilidades. Sí. De utilidades. De esos 240 mil millones de pesos de utilidades, pues la gran mayoría se fue de México. Y la gran mayoría de esas utilidades se hicieron en base a lo que tú dijiste. Deja su dinero la gente, no le pagan intereses. Y por otro lado cobran intereses claro. en sus tarjetas. Entonces, realmente hay que verlo, ¿no? Es gran parte de esa riqueza, cada uno de nosotros de manera separada contribuimos a eso. ¿Qué pasa si empezamos a contribuir cada uno de nosotros a que haya una mejor sociedad?
a que todos los niños que hoy no tienen oportunidad y que acaban alimentando a estas organizaciones, ¿no? Criminales. Empiezan a tener una opción. Claro. Entonces, cada uno de nosotros, lo más importante que nos tenemos que dar cuenta es que en nuestras decisiones diarias, nosotros estamos contribuyendo a lo que existe hoy. Si hoy tomamos la decisión, hoy presente, de cambiar esas decisiones diarias, nuestro futuro va a ser completamente distinto, pero las tenemos que cambiar hoy. Entonces, lo que yo te diría es la forma en como yo los invitaría. Oye, pues si alguien necesita empeñar, pues que vaya a Fundación Donde, porque sabe a dónde va el destino de cualquier remanente que haya. Si alguien necesita abrir una cuenta o está consciente de esto y dice, pues en vez de tener mi cuenta activa en alguno de los bancos, claro, me cambio a este banco, ¿no? Y entonces todo va a ir para allá. Claro, a esa causa. Así es. Y también, evidentemente, está la parte de donativos que evidentemente son muy bienvenidos, ¿no? Porque entre más, nosotros podemos hacer cierta cantidad de cosas con lo que hacemos, pero entre más nos sumemos, claro, pues podríamos lograr llegar, mi meta es llegar a 800,000 niños diarios. Porque cuando llegamos a 800,000 niños diarios, logramos la masa crítica del 10% de los 8 millones que viven en estas circunstancias. ¿Okay? Si nosotros cruzamos ese 10%, es como cambia México. La resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, ¿no? Que justamente cuando un segmento, un grupo, una base del grupo del 10% adquiere un conocimiento, hazte cuenta que se conectan todos los demás. Entonces, si lográramos eso, por eso mi apuesta, es muy difícil pensar en que pudiéramos nosotros llegar a 800,000 niños, a 8 millones de niños. Pero 800,000 sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer en la medida en que podamos sumar más voluntades y que más mexicanos se den cuenta, o extranjeros o lo que sea, se den cuenta de que no somos impotentes para hacer los cambios que la sociedad necesita. Que en nuestras acciones diarias construimos y hemos construido. El presente. El presente. Y que el futuro lo podemos construir con lo que decidamos hacer hoy. Me encanta esto que dices y yo creo que si la gente tuviéramos ese aprendizaje de la importancia que tienen las acciones que estamos haciendo en este instante, en nuestro presente, en nuestro entorno y en nuestro futuro, qué poderoso, ¿no? Poderosísimo. Es el gran tema de ciertos intereses, de mantenernos como están. El eje fundamental es engañar. Claro, es la ignorancia. Y constantemente nos están diciendo, vete para allá, vete para allá. Claro. Cuando en realidad hay que irse para el otro lado. Claro. Oye, no, ni pienses en que puedes hacer algo al respecto. Tú cuida a tu familia, hazte rico. Sí, miedo. ¿no? Sí, te bombardean. Y llénate de dinero, que no la vas a usar nunca, pero acumula cada vez más. O de deseos, ¿no? Y consumismo. Porque eso te va a dar la felicidad, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues está el camino en donde transformamos a la sociedad y nos transformamos. El legado para nosotros, Rafael Donde Preciat, por lo que fue una de las personas más plenas en su vida. ¿Por qué? Pues porque no es que haya tenido vida de lujos, cero. Claro, al revés. Pero que tuvo una vida plena de servicio. Sí, y de paz interna, ¿no? Y de, como dices, de servicio. Al final del día, la única razón por la que estamos aquí es para servir, es para ayudarle a la gente a trascender, para hacer un mejor mundo y para hacer... Exacto. Y ya, y la verdad, la felicidad nunca la encuentras afuera. La verdad nunca. La felicidad está dentro y te la da este sentido de plenitud de poderte poner al servicio de los demás. Al servicio. Ese es el gran mensaje de Rafael Donde Preciat, que para nosotros es como nuestra bandera y nuestra guía, es gratitud. Un ser que vive en gratitud, el mundo cambia radicalmente alrededor de él, internamente y externamente. Y 2, alguien que está al servicio de los demás. Parece paradójico en este mundo en donde no solo ve por ti mismo, no solo acumula para ti, no. Y nos los han dicho los grandes avatares, ¿no? Nos los han dicho, pero la gente va a misa y oye, pero le entra por un lado y le sale por el otro porque no se traduce nada en su vida. Claro. Todo mundo se acaba comprando lo que le están bombardeando. Miedo, todo para ti, cuidado con el otro, claro. Sobrevive tú individualmente, no en comunidad, ¿no? Cuando ya los mensajes están muy claros. Y para nosotros Rafael Donde Preciat es un ejemplo estelar.
gratitud a la vida en todos los sentidos y servicio a los demás. Eso le dio la felicidad a él y eso es lo que quiere transmitir más allá de los medios por los cuales lo hacemos. Fenomenal, ¿no? Y como dices, está codificado en todas estas grandes íconos de cada una, líderes de estas religiones, ¿no? Por ahí escuchaba que lo que tienen en común todos, Buda, Jesucristo y demás, es que todos predecían el amor, ¿no? Y el servicio. Así es. Como principios fundamentales de la vida. Pero ya para ir cerrando en ese sentido, Eduardo, algo que también noto mucho en ti y en toda la filosofía de lo que han creado en la fundación es este desarrollo personal y este desarrollo de la conciencia. Y me platicabas también que eres apasionado del yoga y otras muchas prácticas y me gustaría que nos platicaras un poco de todo ese proceso que tú mismo has vivido, ese proceso probablemente de transformación y qué es lo que más te ha ayudado a poder continuar con ese camino, ¿no? Que te permita a ti transformarte y que a su vez puedas también contribuir a la sociedad. Pues mira, yo tuve la fortuna de, siempre puede haber gente hablar de temas de karma, ¿no? Pero yo puedo hablar de esta vida, ¿ok? Y tuve la fortuna de que la hermana de mi mamá fue discípula directa de Carlos Castaneda, ¿no? Entonces, pues, le tocó pues, convivir con todo el grupo y hacer muchas cosas y adquirir mucho conocimiento y mucha práctica. Y entonces nosotros como chavitos, ¿no? Pues por abajo del agua, pues sin querer que los papás no dejaban que los papás vieran, pero por abajo del agua nos iba metiendo experimentando información. Entonces yo te diría que hay un proceso ahí que empieza a detonarse, ¿no? Luego evidentemente hay una vocación de servicio en la familia a través de la fundación que lo estás viendo y yo me empecé a meter mucho te diría que a lo que más me metí inicialmente fue al yoga, ¿no? Okay. Y he hecho un camino bastante profundo del yoga, tanto de la práctica física como de todo el planteamiento de vida, la meditación, el servicio, ¿no? Porque uno a veces cree que el yoga es solamente unas posturas. Y eso son es una filosofía de vida. Es una de 8 ramas. El yoga tiene 8 ramas. Y una de las ramas es las posturas. Otra es toda la parte de meditación a través de la respiración, etcétera, ¿no? Otra parte es el servicio, ¿no? Entonces me he metido muy a fondo en el proceso. Y como dice Maribí, los minutos de silencio se acumulan, ¿ok? Entonces, no importa que después de haber meditado te descarriles un poco. Ya eso que acumulaste de silencio, y cuando digo silencio no solo es no hablar, es parar la mente, que es lo más difícil. No puede no hablar, pero parar la mente es un poquito más complicado. Y cuando uno deja de hablar, más se da cuenta que la mente no para. Pero en la medida en que logras llegar a esos segundos, minutos de contemplación, de silencio total, donde la mente está, como dice, en los sutras, Yoga Sutras, hay un sutra, te voy a decir los 2 primeros sutras y te los voy a decir en sánscrito. Hatha Yoga Anusasanam, Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Qué te dice? Son las claves del yoga, te diría, en los 2 primeros. 1, el yoga es ahora, no es pensar que en un futuro, no. Desde ahorita te puedes iluminar ahorita. 2, el yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente. En la medida en que como seres humanos vamos logrando que la mente se aquiete, se silencie, sucede algo maravilloso. El corazón, que habla más despacio, empieza a actuar y empieza a ir de acá para acá y no la mente sola actuando en la vida. Y entonces en la medida en que tú vas aquietando, como decía un poeta español sobre los mexicanos, un republicano que se refugió, a los mexicanos como a Dios hay que hablarles suavecito. ¿Ok? Dios, la divinidad, como le quieras llamar, habla suavecito, habla quedito. Si la mente no para, nunca vas a escuchar. En la medida en que te aquietas, paras acá, das espacio y se abre una puerta.
y empiezas a huir, y empiezas a oír allá adentro. Y cuando empiezas a oír allá adentro, te adentras en la magia y en la divinidad de la vida, que desaparece si no paras la mente. Y en ese sentido te diría que el yoga y el camino lo que me han dado es la posibilidad de ir generando minutos de silencio, generando minutos de silencio. Y cuando vas generando minutos de silencio, lo que te puedo narrar de la experiencia de la divinidad, si le quieres llamar, de manifestarse, de hacerse presente, tangible, concreta, es bestial. No es un sueño, no es una ilusión mental, es concreta, es concreta. Eso es lo que es increíble. Wow. Interviene concretamente en la ilusión de la vida que estamos... Claro, de la realidad. De la realidad. Pero es concreta. Pasan cosas concretas y te da instrucciones concretas de qué hacer. ¿Ok? Sí. De si operas a tu hija o no operas a tu hija, ¿no? Así de claro, ¿no? Que no escuchas porque estás en la locura, en el miedo, en tal, no escuchas la señal y te vas por el camino equivocado. Y de ahí consecuencia tras consecuencia. En los momentos más difíciles, porque el tema es, no cuando tenemos un momento difícil, pongámonos a chambear, a meditar. Claro. Porque pues ya llega ahí, el huracán te arrastra y te pisotea. Tienes que entrenar, ¿no?, para estar preparado en ese momento. Exactamente. Y en los momentos más difíciles, la divinidad aparece. No vamos a dejar de aprender y no nos va a dejar de retar la vida, ¿no? Claro. No hay duda. Pero estás más preparado para que estés en paz, y al estar en paz y sereno, puedas escuchar a tu corazón. El camino tolteca, que es algo a lo que he entrado muy, muy a fondo también, y he trabajado y estamos desarrollando toda una práctica que se llama Kinam, está basado en el camino del corazón. Yo no podía decir qué romántico, qué es eso, ¿no? Es muy simple, es lo que te acabo de narrar. Para la mente y el corazón sabe más. Es increíble. Hay muchos experimentos en donde no sé si has oído de HeartMath, ¿no? Que les pasan imágenes y pues lo que uno piensa es que uno reacciona cuando ve la imagen, ¿no? Digamos que ve una imagen de un sol, un paraíso, y te ponen unas conexiones y reaccionas mentalmente, ¿no? Y se dan cuenta que antes de que reacciones mentalmente, antes de que te enseñen la imagen, ya reaccionó tu cuerpo. Para un lado o para otro. Sin haber visto la imagen. Claro. El corazón ya sabe cuál viene. Es increíble, pero todo es como una matriz interconectada. Sí. ¿Ok? Y entonces soslayamos el conocimiento del corazón. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo que te dije, nos quieren llevar hacia ver el otro lado. Claro. Cuando el camino está de este lado. Sí. En la medida en que aquietas, serenas tu mente, pacificas tu mente, puedes escuchar. Puedes escuchar el corazón, puedes escuchar otra dimensión que está, pero que no vemos. Puedes escuchar lo invisible, y lo invisible se puede hacer presente. Qué increíble manera de articular todo esto que es tan real y tan concreto, como bien dices. A veces difícil de explicar, pero creo que lo articulaste de manera espectacular. Yo lo he llegado a percibir en algunos momentos. Me falta mucho entrenamiento, pero creo que comprendo bien lo que dices y será cosa de seguirlo practicando. Y ya por último, Eduardo, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido tu mejor inversión, y esto lo digo en el aspecto más amplio o filosófico de la palabra. Mi mejor inversión a nivel vida profesional. Vida, ajá. Sí, o sea, y personal. O inversión monetaria. Tu mejor inversión a nivel vida personal, o sea, lo que digas, algo a lo que le hayas dedicado tiempo, energía y esfuerzo, y qué es lo que crees que más haya sacado provecho. Aunque fui a estudiar a maestría en las mejores universidades del mundo y se invirtió mucho dinero en eso, afortunadamente tuve becas, ¿no? Y pareciera que eso sería, ¿no? Después de haber cruzado pues, una muy buena carrera en el ITAM, 2 maestrías en Harvard, todo eso, ¿no? No tengo ni la más mínima duda, ni la más mínima duda de que mi mejor inversión ha sido el trabajo espiritual, el trabajo de yoga, el trabajo de meditación, el trabajo del camino tolteca. No tengo ni la más mínima duda. O sea, en cuanto a lo que me ha permitido experimentar como ser humano, la capacidad de agradecer a la vida, ¿no? Y en lo que me ha permitido como operar en esta materia, en esta forma, ¿no?
Si no he tenido esas herramientas, no te puedo decir dónde estaría por las cosas que he enfrentado, que no ha sido la herramienta de Harvard la que me sacó adelante. La que me sacó adelante fue la capacidad de serenear, ponerme sereno, de meditar, de regresar en situaciones muy complejas que he vivido. Solo eso es lo que me ha sacado adelante, te diría. O sea, aparentemente, evidentemente, siempre hay algo allá atrás que está jugando, ¿no? Claro. Algo atrás está jugando, ¿no? No, pues increíble. Qué buena manera de cerrar el podcast. De verdad, con mucha admiración y con mucha inspiración salgo de esta gran conversación porque todo hace sentido. Veo todo muy articulado, todo muy congruente, todo muy alineado desde tu trabajo personal y que viene, como dices, desde muchas generaciones, desde Rafael Donde y este gran espíritu de cambio hasta el modelo financiero, el modelo educativo y sobre todo lo que están creando ya a nivel social. Pues muy entusiasmado de poder compartir esta conversación contigo y espero que nos puedas volver a acompañar pronto. Muchas gracias. No, pues encantado de estar aquí con toda tu audiencia. Y bueno, pues invitarles a voltear la mirada al otro lado. Este mundo que está lleno ahorita de noticias negativas, podemos transformarlo. Mantengamos el optimismo, actuemos día a día en la capacidad de construir ese mundo que queremos. Y está en nuestras manos, en las manos de la gente común como nosotros, en su día a día. Está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.